Bueno, después del deporte, de hacer este repaso a lo que ha sido el deporte, iba a decir de fin de semana, no, de fin de semana nada, de lo que tiene que ser la temporada de fichajes, ¿no? Bueno, y la salida de la destitución de Bordalás, evidentemente, que repito, ha incendiado las redes sociales y que, bueno, pues un porcentaje muy importante de aficionados no lo entiende, no entiende la destitución de Bordalás. Y yo lo decía al principio, y es verdad que porque no solo ha ascendido el Deportivo Alavés a primera, sino que es que encima lo ha hecho ganando la Liga. Ahí es nada, ahí es nada. O sea, bueno, allá cada uno sabe lo que tiene en su casa y lo que quiere para presente más inmediato o un futuro, no sé si muy o más o menos lejanos, pero sí que es verdad que yo, que sí que he sido defensor de Bordalás. John Santos siempre me dice, bueno, tu amigo Bordalás siempre me lo ha dicho. Yo siempre he sido defensor de Bordalás, bueno, pues sigo siendo defensor de Bordalás a pesar de que hayan destituido. Pero bueno, he dicho esto, vamos a la tertulia. Y hoy, evidentemente, como absolutamente todos los miércoles, Aitor, buen día, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Rico el café? Sí, en su punto. ¿En su punto? Aquí el de Granote Lacua suele ser un café potente, ¿eh? Necesita Necesita de un poco de lácteo para bajarle la intensidad. Tengo una sobrina que diría que levanta la boina. Sí, pues por ahí va el tema. Bueno, Fernando Velasco, Egunon. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Todo en orden? Oye, el agua también está bien. Agua de Anvisa. Por cierto, fluorada, ya sabéis que no hace falta darse flúor. Es verdad. Si vas al dentista, los dentistas te dicen, no, pero el agua está bastante fluorada, la de Vitoria. O sea, que lo sepáis. Mario Garro, ¿qué tal estás? Yo muy bien, uno. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal la campaña electoral? Yo la verdad es que no la sigues, ¿no? Esto lo sigo todo a través de los medios y demás, porque no tengo mucho tiempo, ando bastante liado. Por cierto, tú eres el único que has llegado que nos estaba acabando la entrevista con Mikel Otero. Sí. ¿Qué te ha parecido? Bueno, un chaval muy majo, ¿eh? Te quiero decir que además de, sobre todo a la hora de hablar y tal, un tío con un discurso muy lineal. Bueno, me ha gustado, la verdad es que no le conocía y me ha sorprendido para bien en este caso, personalmente. Yo quería hacer una entrevista, es un nuevo candidato que no estuvo en el día, no se presentó, digamos, como candidato en las elecciones de diciembre, del 20 de diciembre, y que se presentaba como candidato, pues que Reviendo le presentaba como cabeza de lista por Álava al Congreso de los Diputados para el 26J, es decir, un recorrido, sí, políticamente sí que tiene un recorrido porque estaba a la cabeza de Fracking en Saraba, por lo tanto quiere decir que, bueno, pues ahí ha estado dando mucha guerra. Pero bueno, yo quería hablar más un poquito, hemos hablado de política, hemos entrado en temas, en algunos cabrosos, pero bueno, quiero decir que sí que es verdad. No, pero tenía un discurso muy lineal, muy bien. O sea, cercano. Sí, además era un chaval eso, cercano, afable. Bueno, me permitís que os pregunte, bueno, tú le conocerás mejor. Sí, algo le conozco y me parece que cada día que estoy con él en algunas cuestiones aprendo mucho de su manera de trabajar y de relacionarse y de decir las cosas. Es muy directo, tiene las cosas las tiene claras. Y luego la segunda de abordo, si no me equivoco, es Eva López de Arroya. Sí, Ese es otro valor también en alza. Ella es ganadera de la REA y Eva es buena. Y tiene un discurso además, recuerdo que en alguna tertulia comentamos, tiene un discurso muy verde, muy ecologista, ¿no? Dentro de... Muy feminista también, ¿no? Tiene un mensaje muy feminista, contundente, por cierto, muy contundente en ese sentido. Y en ese sentido os quería preguntar por lo que pasó estas horas, estas últimas 48 horas con el tema del asesinato de esta mujer en Vitoria, que hay que ser, iba a decir un palabrón. Pero no podemos poner calificativo. O sea, no, pero es lo primero que te sale. Calificativo, es lo primero que te sale. Es lo primero que te sale y todo eso. Es lo primero que te sale. No, porque dices, pero ¿por qué no? Dices, joder. Pero nosotros que nuevamente tenemos la oportunidad de estar delante de un micro y no debiéramos, no sé, es que es complicado, es decir, ¿qué es? El que la diga más grande, o sea, ¿entiendes? No sé decir. Todos pensamos lo que pensamos. Lo que hace falta pensar es qué puede pasar por la cabeza de una persona para hacer esa barbaridad. Y está pasando con cualquier tipo de persona. Porque no es lo maloso, sino ya es lo que le comentaba yo, o sea, ¿no? Matas a esta persona, luego varios días, el proceso, es que es increíble, ¿no? Porque es increíble el ser humano lo que puede llegar a hacer, terrible. La verdad es que yo he estado leyendo un poco comentarios de mujeres, ¿no?
y decían cosas como, pues eso, un día duro, el machismo ha golpeado fuerte en Vitoria, es un problema estructural, es un problema, decía la Asamblea de Mujeres de Araba, que de hombres que son altos, pequeños, gordos, delgados, guapos, no sé qué, que hay una violencia, hay establecida en la sociedad, y que eso hay que pararlo y pararlo de manera dura también, ¿no? No sé. Pues que caiga sobre todo el peso de la ley, que es lo único que se puede hacer en este caso. Yo fíjate, cuando un asesinato es un asesinato, vamos a ver, vaya por delante, un asesinato es un asesinato, pero cuando es un asesinato y encima en las condiciones, es decir, se descuartiza el cuerpo, o sea, vamos a ver, o sea, Yo te argumentaría mucho más. es brutal en este sentido. Y luego, repito, yo a todos los partidos políticos les estoy preguntando lo mismo. ¿Va a haber un pacto de Estado de una puñetera vez para pelear y hacer algo entre todas las fuerzas políticas, que todas se unan? No me vale de nada que vayamos hoy 5 minutos o 15 minutos al ayuntamiento, nos vamos a la escalinata, ¿para qué? Que si están en contra de todas. ¿Cuál es el tema? Yo creo que es un tema que como sociedad hay que plantearse qué tendríamos que hacer. ¿Por qué entonces? Pues, Yo yo creo que hay que ir a los colegios y dar la educación desde ahí. Y los niños tienen que ir, las niñas tienen que ver la igualdad desde el principio. Es un tema educacional. Totalmente. Y ahí es Eso lo donde hemos tiene comentado. que partir todo el fundamento de las personas. Es Es que lo están educación haciendo. en casa y en los colegios. Lo están Y en haciendo. casa y en los colegios. pero la horquilla donde más se ha elevado está entre los 18 y los 25. Pero fíjate el dato importante. En los centros educativos se está haciendo, en las icastolas, centros públicos, concertados, en algunos mayor, menores, se está trabajando. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En casa? En casa, en la propia la sociedad, sociedad. en los valores que se están viendo, en determinados anuncios en prensa, en imágenes que salen en televisión, en Programas de lenguajes televisión y que son otros, estúpidos o sea, y anormales. hay que se una están dando suma, ahí. hay una suma de... Y también habría que ver qué está pasando en el resto de Europa, porque esto a veces quiere decir que también pensemos un poco que no solamente es un tema que afecta al, entre comillas, machito ibérico, vasco, o sea, al que nos afecta a nosotros, sino que también se está dando en otros órdenes. Entonces el tema es un replanteamiento muy serio. Lo que pasa es que no hay que permitir ni el mínimo, la mínima expresión de violencia machista. En eso tenemos que estar todos controlándonos, todos controlando a los compañeros, a la sociedad en general. Hay muchas veces, muchas veces, y ha ocurrido algunas ocasiones de alguna expresión de machista y darte la vuelta. Bueno, esto no hay. La sociedad y las personas tenemos que estar muy activadas. Si se ve alguna Pero cosa, hay que empezar por esto, lo sencillo. se denuncia, se persigue, etc. Hay que empezar por lo sencillo, que es todos esos chistes tontos que existen, Claro. todas estas cosas. Por lo sencillez se empiezan y se evitan los problemas. Todo lo sencillo es lo más fácil de... Hay muchos frentes abiertos en este tema y tienen que estar pues eso, activados, tienen sin descanso. Sin descanso. En cualquier caso sí que es verdad que yo iba en el discurso de que nuestra juventud, con todo lo que se ha puesto encima de la mesa, con todas las instituciones, con la apuesta que se ha puesto para concienciar y ir a los centros educativos para intentar que nuestros jóvenes vean que esto no puede seguir adelante, dándoles educación, pedagogía, teniéndolo además como materia, en muchos colegios como materia. Pero Joseba, ahora está pasando una cosa, estamos hablando del feminismo, de todas estas barbaridades, pero ahora está pasando una cosa que yo creo que nos está sobrepasando, que es el tema de las redes sociales. Que a ti te quiten de Facebook, parece que eso es un drama. Ojo con estas cosas, porque ya es otra forma de identificación que no tenemos Pero capacidad eso no es de... un problema de Facebook. pero ¿cómo se manejan las redes sociales? no, ¿Qué usos estamos haciendo de Yo no creo que ellas? es un problema de la herramienta, es un problema de la persona. No, hombre, por supuesto, yo lo que digo, pero ¿cómo se está Es utilizando? un problema Eso es lo que tuyo, digo. si a ti te afecta que te quiten, No, ¿te quieres el pero problema de la lo que red está social claro es o que tuyo? todo se está manejando a través de eso y La se está generando... mala utilización, Se está generando una polémica la también mala tremenda, concepción también de la herramienta. No, pero está claro. Yo en sí a la herramienta no le... Pero está repito, ahí, es hay que saberlo utilizar. Os estoy yendo a los tres a hablar de que el problema está en las familias, que muchos de los problemas están en las familias, que yo no digo que no esté, que no lo dudo que esté. Me gustaría saber el porcentaje en el que están las familias. Me gustaría saberlo, porque claro, si están las familias,
Las familias en las que tienen niños y niñas, bueno, podés ver la diferencia. En las que tienen solo niñas, ¿cómo ves la diferencia? ¿Que ellas son machistas? ¿Podrías ver que ellas salen de aquí y tienen actitudes machistas las niñas? ¿Podría ser? ¿Y porcentualmente cómo se vería? O sea, eso? yo creo que hay muchos frentes, como decía antes. Están todos abiertos. Este es el problema. Hay un abuso de poder por parte del hombre. Hay desigualdades. Eso desgraciadamente existe en la sociedad y eso es lo que tenemos que ir poco a poco rebajando y quitándolo, el abuso de poder. Un chaval se cree que muchas veces que es más que una mujer. Mira, yo he puesto un ejemplo, llevo toda la semana y la gente que me esté viendo está, este tío es un puto canso, y perdón por la expresión, pero es que me sale. Pero es que es verdad, lo de la gabarra en Bilbao, a mí no me toquéis las narices, no me fastidiéis. Decirme qué pasa con la gabarra en Bilbao porque salgan las chicas y se hagan a la liga. Es que ese es un problema. Lo tenemos encima de la mesa. Ahí lo tenéis. Venga, decirme qué pensáis. Pues claro. A mí me parece ¿Por qué no sale la gabarra? a mí personalmente me pareció mal. ¿Qué pasa con el deporte femenino? En televisión española, en ese, que es el único canal que además hace una gran exposición del deporte femenino, a Dios gracias, y del deporte de discapacitados. Pero antes pues, se ha puesto las pilas hace unos años atrás. Pero no hay otra televisión ninguna, privadas que digan, bueno, vamos a hablar de deporte. Es que gana el Atleti femenino y no arranca las noticias diciendo las noticias, ha ganado el Atleti femenino, no. Si gana el Atleti Bilbao, arrancan las noticias, todas triples portadas interiores, la leche. Ahora bien, como bien decía Hitor, y voy a coger palabras tuyas, Hitor hace poco decía, hay prensa todavía hoy en día que la contraportada vienen tías en pelotas. Sí. Eso sí. Es la leche. Eso es así. Vienen ligeras de ropa, pero vienen con ropa, vienen tapados. Sí, pero es una utilización. No, que está claro. Están utilizando. Eso es. Para eso sí. En un diario deportivo de tirada. Sí, está claro. Y luego en diarios de tirada regional hay anuncios clasificados e imágenes donde se ve que tranquilamente a mujeres incitando a todo tipo, que son mujeres que forman parte muchas veces de una red de trata de blancas, de mafias y mil historias. Y eso, medios de comunicación de aquí, de Euskadi, muy vascos, joder, lo permiten. Sí. Ostras, tú. Entonces, al final, es una suma de... Es un sumatorio. Hay que ir. Es la suma de todo, hombre, es la suma de todo. Hagamos algo todos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros seguro que a lo largo del día habrá momentos en los que tenemos que estar ojo a visor y no pasar una. Exacto. Ese es y educar, pues al de turno, oye, tú, joder, no sé qué, o en casa, no sé qué, o lo que ves en la tele, pues mira, esto que acabas de ver, explicar y estar ahí. Es una lucha. Está claro. Y nada, hasta lo de ayer, pues nada, todos sumarnos a ese dolor y a esa repugnancia y nada, es que calificativos no vamos a ser. Yo creo que el lenguaje castellano en este caso es maravilloso para definirlo, ¿no? O sea, es espeluznante. Ayer os propuse un par de temas, ha salido evidentemente porque había que hablarlo. Os propuse un par de temas, pero me permites que introduzca uno nuevo que me he enterado esta mañana. El País hace público hoy con el tema de la ley de transparencia. Es un tema que es muy sencillito, lo vais a entender rápidamente. El gobierno oculta los nombres de sus asesores a dedo, porque muchos de ellos han visto que han aparecido desde el 2012-2013 no se actualiza la lista, ¿vale? Y en algunos casos cuando se ha actualizado, incluso actualmente creo que llevan más de 6 meses sin meter ningún dato porque no les interesa. Y en algunos han quitado los nombres y han puesto los nombres de los cargos que tienen sin poner. Retribuciones que en algunos casos, lo digo para que lo sepáis, viene en El País una publicación que sale además prácticamente en primera plana, es que en algunos casos muchos de esos asesores cobran mucho más que el presidente del gobierno. Y todos, absolutamente de esa lista son así, a dedo. ¿Son de qué formaciones, dice El País? Hablan del gobierno, Se está hablando de que está... De hecho, en la imagen sale, lo digo para que sepáis, la imagen, no sé si podemos, mi compañero lo podrá coger, pero la imagen que saca El País es de Soraya de Santa María y Alfonso Alonso. De aquí al sábado va a coger la prensa con los deditos. Bueno, se hablaba de que se habían nombrado hasta 20.000 asesores. Bueno, es una partida impresionante. Y es impresionante. Es más, no se había reducido, sino que 8 millones, la había incrementado. Han costado exactamente al erario público 8,3 millones de euros. Pero eso ya se supo, y se ha incrementado en la última parte de la legislatura, el aumento ha sido del 18%. En un año se ha aumentado un 18% más todavía. Pero es legal.
Sí, pero Sí, sí. legal, sí, sí. Legal sí que Sí, pero es. con la que está cayendo, ¿verdad? Ya, Como pero que que con la que está el cayendo. diario El País, el grupo Prisa solamente se dirige al PP. Sí, es curioso. Yo leí una intencionalidad. En todas, Claro, si se es lee el lógico. mundo, lógico. probablemente hablen, de hecho creo que hablan del tema de Andalucía, hablan de Griñán, claro que hay una intencionalidad, y si coges el correo, pues tendrá la tuya, el diario no, tendrá no, la no, suya. Sí, sí, sí. Pero al final son, mira, pero al Se ha final, notado, pero pero al final son noticias. Sí, sí. Son noticias que, por cierto, que yo creo que además ellos ponen las fuentes y son fuentes del Ministerio. O sea, es decir, que no, Sí, sí, no, eso está ellos luego pueden cambiar, y de esto sabes mucho, Aitor, puedes escribir un artículo con mucha pretensión, pero los datos son datos, ¿no? Al final los datos son fijos, ¿no? Es decir, son 8,3 millones de euros que nos ha costado los asesores a dedo del Partido Popular y que este año se ha incrementado un 18% más, ¿no? Al final son datos, que ya están en los datos, ¿no? Siendo, vamos, una más, a mí, fíjate, yo me quedo con la intencionalidad. Y a mí me parece que estamos en una deriva. Es decir, la semana pasada creo que era lo del tema de Podemos, que le habían denunciado, le exigían que los de Podemos fueran a Venezuela a testificar, porque personalmente no sé qué ha quedado eso al final, una de tantas, supongo. Ahora es esto del PP. Quiere decir que el grupo o los grupos de presión que se están moviendo a nivel mediático, a mí personalmente ya me Que sepáis me que supera, Podemos me está a cansa. la venta, está a la venta ya en formato escrito su programa electoral, 1.80. ¿Cómo? No, Podemos, su Sí. formato de programa electoral Sí, el está a la venta. Ah, sí. Sí, 1.80. A 1,80. El del catálogo famoso. Sí, sí, ¿no? está a la venta ya, 1.80. No sabía. Bueno, Es una forma- ¿Se venden los programas? Bueno, es una no, forma de este en concreto, Es este en una forma de concreto, recaudar yo la primera vez que dinero, lo he ¿no? visto. 1,80 es el precio médico. Sí, es como el catálogo de Ikea, es una pasada. es una pasada. una forma de recaudar dinero. Tiene ¿no? una cuadernación Financiarse, bonita. ¿no? Pues sí, también es verdad. Otros optan por otras opciones, ¿no? Es verdad. También. Estos están por vender su catálogo, su catálogo. No hace publicidad yo. Su catálogo es su programa electoral y lo vende por un 80. me Para parece que, bien. hablando de una cosa, pues Oye, otra. solo deciros, ayer la Plaza Nueva, la Plaza España, como queréis llamarla Sí. vosotros, llena, a reventar. Hacía un día Como de si, piscina, como si fuesen las fiestas de... Bueno, yo estuve al lado de la Plaza Nueva, en la concentración. y que- Había... Y aún y todo lo llenaron, ¿eh? Y también estábamos muchos sin duda. en el tema este, ¿no? De la concentración. juntos pero no revueltos. ¿Cómo es eso? No, Suele decir, digo. separados. Porque algunos optamos porque era principal ese día dedicarlo a expresar nuestro rechazo. ¿Se suspendió la campaña electoral ayer? Sí, de la Solamente de Soler HB. Rebildu. solamente La Soler Rebildu única que fuerza que suspendió la campaña ayer fue el Soler Rebildu, sí. No hubo ninguna fuerza más. Hoy, los demás partidos, deciden concentrarse, no sé, 10 o 5 minutos o 15, que me da igual. Yo es que estoy un poco harto del tema de las concentraciones, ¿no? A mí las concentraciones... Los gestos. La gabarra. Bueno, es un gesto también. Gestos, Es un verdad. gesto también, la No, eso es un concentración. gesto. A mí me parece que es la vergüenza. La gabarra tenían que preparar menos de tiempo. Entonces estás muy moderado, extremadamente moderado. ¿Eh? No sé, ¿estás en campaña? Te pregunto, ¿estás en campaña? En mi casa. Todos los días de mi vida. Eso sí que es duro. Eso sí campaña. Oye, Eso es duro. Bueno, en casa, todos. corramos su tupido. Oye, yo os mandaba el titular este de la comunidad educativa local que se levanta contra la segregación, ¿no? ¿Os acordáis que ya hablamos de ella? Yo creo una vez que además tú te posicionaste que no creías que crees que eso no es verdad, que realmente no se hace ese tipo de discriminación, pero bueno, estamos viendo como sigue habiendo este tipo de denuncias por parte de un colectivo en el que sí que creen, y además pusieron números encima de la mesa y nombres de colegios concretos, ¿no? Han dicho, mira, para que, o sea, no os digáis que no, o sea, es decir, esto sucede porque realmente, una de las preguntas que os traslado, porque sí que es verdad que si os fijáis en los comentarios post artículo, en los que luego se van dejando, si los leéis, muchos hablan de, bueno, sí, porque las opciones privadas, con el tema de los concertados, nos permiten, entre otras cosas, acercarnos más, tal, y además nos permiten, separarnos de otras clases sociales. Fíjate
los problemas que has tenido a la hora de explicar eso. Es que es difícil, es porque que es muy difícil. Porque nos estamos dirigiendo a la ciudadanía. Es muy difícil. El hecho en sí de que, creo que son sindicatos, si no me equivoco, Sindicatos, sí. estén sacando este tema como lo están sacando, es contraproducente a la causa que nos debe unir, que es la lucha por la integración, no solamente por la integración, por quienes al menos pensamos así, hemos nacido aquí de chimba, de casualidad, en esta parte del mundo. Es decir, somos seres que vivimos en todo el planeta Tierra, vivimos aquí, y primero, eso de primero los de aquí, a menos, personalmente no me gusta esa frase, y la detesto. El hecho de que hemos sacado eso de la concertada de la pública por parte de los sindicatos, yo creo que es perjudicial y sigue hurgando en la herida de la diferenciación entre los de aquí y los de allí. Y aparte de que no es justo. Porque hay centros concertados que si uno echa un vistazo se dará cuenta de que eso no es así. Y que precisamente tiene una política de integración, de interculturalidad, desde hace muchísimos años en Vitoria-Gasteiz. Y no voy a decir cuál es porque no procede, Joseba. Entonces, ¿a qué viene eso? Joder. No, y hay que activar también las cosas, ¿no? Yo creo que hay una partida en el ayuntamiento de 50.000 euros para estudiar estos casos, pues hay que pedir al ayuntamiento que ejecute esas posibilidades que hay. Sí, pero no sacarlo igual de esta forma tan mediática. Eso y bueno, pues hay hechos de que puede haber, pues eso, guetos, apartar a gente, hay conductas que pueden ser malas, pero para eso hay que analizarlo y hay que trabajarlo, hay que... Vamos, o sea, que hay colegios públicos que tienen problemas con la rectificación, es cierta. Lo que no sé es cuándo. Hay que ver también, como tú decías antes, la intencionalidad de esto. ¿Por qué de esta forma y de esta manera? Sí que es cierto que también el Gobierno vasco también ha publicado que ha habido matriculaciones que no han sido correctas. Y eso también afecta a que esta gente salga. De hecho, se ha Yo iba a apuntar al tema de los empadronamientos, que apuntan hacia esa... Porque sí apunta realmente a ello, de que ha habido una falsificación de datos con este tema para buscar un colegio u otro tal. Y hay un colegio en concreto que tiene casi la mitad de todas las denuncias, ¿no? Entonces, claro, tema difícil de integración, tema difícil de hacer. Sí que si son concertados, sí que es cierto que de alguna manera reciben dinero público. Entonces, evidentemente, tienen que hacer lo mismo que los públicos. Pero la diferenciación viene luego por las extraescolares. Yo, que mi hija va a un colegio concentrado, en Icastola, sí que es cierto que las extraescolares hay que pagarlas. Y claro, si esta gente tiene con menos recursos, tampoco puede pagarlas, ¿no? Y es una forma también de ahuyentarlos. Entonces, todo esto hay que tener un poco más equilibrio, todo ello. Pero trabajarlo de otra forma, ¿no? Sin duda. No Sin con duda. este tipo de... con este tipo de noticias. Yo creo que estamos todos. Sí, y hay que trabajar hasta el pequeño detalle de discriminación, hasta ese hay que trabajar, hay que eliminarlo, Eso está claro. Pues, la intencionalidad también, medirla. Un dato por lo menos en la mesa que es lo que denuncian también es que ha crecido las matrículas de los colegios concertados, ¿no? Ha crecido... ¿Quién lo denuncia? Bueno, a ver, Héctor, la denuncia es una denuncia y es decir, al final hay gente que cree que hay segregación en las aulas. Bueno, pues, es decir, a ver, es que es lo que decimos al final. Yo creo que en el fondo de lo que se trata es... Como yo lo veo, yo creo que si en el fondo hay solo un mínimo dato de que hay una mínima sospecha de que esto existe y hay que denunciarlo, pues es público, bueno, pues se denuncia. La más mínima sospecha porque es grave, la acusación es grave, es una acusación bastante grave, me parece. Estamos hablando de segregación. Yo no oía la palabra segregación ni sé desde cuándo. Es decir, de Estados Unidos me suena ya, estoy hablando ya, fíjate tú. Quiero decir, si hay una mínima sospecha, yo creo que la más mínima sospecha, sea de la que sea, hay que investigarla. En este caso, el Gobierno vasco creo que se ha puesto las pilas y está investigando y está diciendo que no es así. Que cree, por lo menos ellos ponen también sus contradatos encima de la mesa y dice que cree que no es así. Yo lo que digo es que sí que si ellos creen que hay un incremento en las matriculaciones de los colegios privados y que es verdad que se pueden llegar a cerrar aulas en un momento determinado porque hay colegios a los cuales no están llegando niños suficientes como para poderlas tener abiertas, de alguna forma hay datos que dicen que podría haber realmente, no sé si segregación, pero está claro que hay familias que están optando por un modelo educativo
muy alejados de ser religiosos, porque además esto yo lo hablé aquí con el obispo, en una entrevista, cuando hicimos la entrevista. Los colegios concertados religiosos son los que más han crecido. Sin embargo, la Iglesia sigue recibiendo el varapalo de que cada vez no solo la X de la renta la marca cada vez menos gente solo para la Iglesia, marcan los dos o lo social, sino que además se nota que también el seminario cada vez tiene menos seminaristas. Es decir, que la Iglesia está de capa caída, pero sin embargo los colegios religiosos no. O sea, algo dice que no cuadra. ¿Tiene seminaristas el seminario? Tiene creo que 3 o 4, ¿no? ¿Tiene? Se nos va el tema, ¿eh? No, pero bueno, pues me ha hecho una pregunta. ¿Pero me explico lo que decía? Bueno, ya, pero bueno, es una pregunta, yo la he respondido rápidamente. Bueno, el caso es que, para mí... Y llevaba intencionalidad. Sí, bueno, algo estará haciendo mal, ¿no? En cualquier caso, bueno, no nos desviemos del tema, como bien dice tú. No quiero desviar el tema, ¿vale? Yo quiero decir que sí que los datos están encima de la mesa, es decir, que de alguna forma, yo contrastando esa información, pues dices, pues hombre, pues algo igual pueden tener razón. ¿Vale? Y a mí me parece una acusación muy grave. Yo como consejero, yo creo que la obligación del gobierno vasco de salir rápidamente a decir que esto no es así, que esto es mentira. El ayuntamiento ya lo ha dicho, esto no es así. Pues si el ayuntamiento lo ha dicho y el gobierno vasco he entendido que más o menos también está en la misma línea. Más o menos. ¿Alguien miente? Alguien no dice la verdad. A ver, yo creo que es un... No toda la verdad. Con un tema, claro, insisto, está claro. es muy delicado. Yo no creo que mientan, Aitor. Yo no sé, yo no tengo la información. Yo sé lo que sé. Y lo que sé yo, Aitor, no se ajusta a lo que dicen. Yo he dicho que solo con que se dé un caso, solo con que se diera un caso, bueno, pues hombre, que evidentemente ya no está mintiendo, es decir. Yo te digo de casos donde se fuma por las noches en lugares cerrados. Joder, pues claro que habrá casos, posiblemente. Pues claro, que pueda haber, pero de ahí a sacarlo de esa forma. Hombre, yo creo que la situación no será la ideal ahora, no será, y que tenemos que ir a mejorar. Yo creo que entre unos y otros, menos tema mediático y sí más a ponerse a trabajar en que esos problemas que existen, ir solucionándolos, que igual son casos aislados, o desgraciadamente igual no son casos aislados, hay centros, bueno, analizarlo. 50.000 euros creo que hay una partida para estas cosas del ayuntamiento. Pues venga. Pero la partida que esté ahí, la partida... No, pero por lo menos hay una iniciativa en la cual se basa para unos recursos pues para ver estas posibles injusticias, ¿no? Estoy viendo los perfiles de redes sociales de algunos centros que dependen de la Iglesia y todos están haciendo una campaña a favor de ser refugio. Lo someto a reflexión al respecto de lo que dicen estos sindicatos, respecto de la concertada. Y lo digo desde mi agnosticismo, para que no ser sospechoso. Sí, no, está claro. Entonces, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde quieren ir? ¿A la desaparición de la concertada, por ejemplo? Bueno, sería un tema interesante a debate. Pero habría que ver cómo es la concertada en Euskadi, sobre todo la realidad de Euskadi. En otros puntos del Estado, creo que poco tiene que ver con lo que se está haciendo aquí y cómo ha estado ligada precisamente a los sectores más desprotegidos de la sociedad, desde hace muchísimos años. Y en Vitoria-Gasteiz se conoce eso perfectamente. Pues ya, creo que hay que ser un poco más justo. La pregunta, os voy a traer una pregunta un poco así, más allá, por meter un poco más el dedo. ¿Estáis a favor de la escuela concertada? Yo estoy a favor de la pública. No, yo no pregunto eso. No. La pregunta es, ¿estás a favor o en contra de la concertada? Depende de qué tipo de concertada. La concertada que tenemos en el País Vasco, y por lo que yo sé, es decir, lo que está de alguna forma permitiendo nutrirse de presupuesto de dinero público, es porque está trabajando también, al menos los que yo conozco, están trabajando en la línea precisamente de integración y de aceptar a quienes precisamente no tienen acceso a otros lugares al que pueden ir a esos centros y darles una salida y una ubicación en el mundo. Entonces, a ese tipo de concertada, sí, porque la conozco. La concertada en general es concertada. No, pero hay variables. Héctor, la concertada es concertada. Al final hay unos parámetros que si las cumples, los cumples. Si te da el dinero público, ya está. Yo me gustaría que no hiciera falta una concertada. Fuera todo público. Fernando. Yo creo que puede vivir los diferentes modelos. Si el objetivo es el conseguir una integración, conseguir una educación, conseguir unos datos positivos, yo no voy a estar en contra. Sería mucho mejor todos públicos, etcétera, pero también hay que dar
ese tipo de Vamos a ver, la educación toda pública no puede ser. Entonces tiene que haber una educación concertada. ¿Cuál es el modelo de concertada que tiene que ser? Ese es el problema con la educación concertada. ¿Cuánto dinero público recibe? ¿Qué dinero público? Y con ese dinero, ¿qué es lo que tiene que hacer la educación concertada? Yo estoy con Aitor, mis hijas han ido a Icastola, es concertada, y se han trabajado valores muy Entonces, importantes. la pregunta, ¿hay centros de primera, segunda y tercera o no? ¿Cómo? ¿Hay centros de primera, segunda y tercera, sí o no? Pregunto, es por centrar un poco el tema. Después de estas respuestas, de las 3 respuestas que me habéis dado, ¿hay colegios de primera, segunda y tercera, sí o no? Yo creo que como en todos los órdenes seguro que habrá gente que está en la clave, no te voy a decir quiénes, pero como ocurre en otros órdenes de la vida, que están en la clave elitista, es decir, de tener a los mejores y a los que mejor situación económica puedan tener y bueno, no voy a seguir, porque el discurso es delicado y se me puede malinterpretar. Claro, pero es porque que estamos hablando de un tema yo os he hecho ya 2 preguntas pensando un poco en lo que están denunciando de no escolar, porque yo voy por ahí, es decir, el sentido de que solo haya una denuncia de segregación me parece grave. Si estamos diciendo que estamos a favor o en contra de los colegios concertados, estamos diciendo de que colegios de primera, porque los que van a los concertados, los niños que pueden ir a los concertados, no todas las familias pueden ir al concertado, Aitor. No todas, yo te lo digo, de primera mano. No todo el mundo puede ir a un concertado. Por lo tanto, si no todo puede ir a un concertado y estamos subvencionando con dinero público colegios en los que estamos separando, y ahí entramos en la parte clasista a la que tú te refieres, estamos diciendo que hay niños que entran en los colegios porque pueden pagar a esas familias esa cuota mensual que te cobran hasta los folios, hasta las fotocopias que hacen a tus hijos. Por lo cual, ahí, decirme que no hay clases. Decirme que no. Y segundo, y esto ya me parece todavía más grave, es si estamos jugando con dinero público hacia lo privado, porque yo recuerdo, fíjate, yo en mi infancia había colegios públicos y había privados, no había concertados, había privados. Y yo no podía ir a un privado, yo iba a un público. Y muchos de los públicos que yo conocía cuando era niño hoy son concertados. La pregunta es, ¿por qué se han convertido de públicos a concertados? Muy fácil. La pregunta es muy fácil. Porque no podían sobrevivir en el momento en la situación económica en el giro que pegó. Entonces, no creo que solo sea eso. Educativo, no creo que solo eso. Sí, hombre, y la parte de que era muy los religiosos se habían cerrado. Los religiosos habían dicho, no, somos carmelitas, somos no sé qué, y aquí venimos con una ideología muy concreta. Eso era así. Yo creo que Joseba tiene razón en una explicación. Sí que hay, no hay colegios de primera y segunda, pero sí que hay colegios públicos y colegios concertados. Y sí que es cierto que los colegios públicos hay gente que no puede acudir a los concertados, eso es cierto, porque los concertados se pagan. Es que ya no hay privados. No hay ningún colegio privado. Creo que sí que hay 2. Bueno, creo que hay dos. Creo que hay bueno, dos. ni tampoco. Creo que hay 2, creo que sí, creo que hay 2. Y que realmente, pues sí que es cierto que cuando éramos niños había colegios públicos y privados, eso es cierto. Y que sí que es cierto que hay personas o familias que no pueden acudir a los otros, también es verdad. Pero eso de clasificaros ya de primera y de segunda, no sé hasta qué punto. Sí que también hay, dentro de esos modelos concertados, está un modelo que es el modelo de Icastolas y un modelo que es el religioso, que también hay que diferenciarlo. Y entonces, la oportunidad que se les puede dar a cada uno. Por ejemplo, yo del tema de la educación, con respecto a la inmigración, ellos entienden que el euskera para ellos no les resulta, es más costoso, y entonces no les resulta un avance en su educación. Entonces ellos no optan por esas Icastolas, por eso hay padres que sí que tienen niños que los traen y que optan por esa educación, pero no lo entienden como tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso es cierto. Pero dentro hay varios valores, y eso es cierto, y eso dice ahí, no, es cierto. De todas formas, es un debate interesante. Yo creo que estaría bien que plantearas un debate aquí con las partes implicadas. Y luego lo más importante es saber, ya profundizando para acabar con el tema, es el modelo educativo al que estamos llevando a nuestros hijos. Es decir, los modelos educativos que son tan sumamente... Porque hablamos de la LOMCE y hablamos de si la LOMCE tal, lo que puede afectar o no. Pero cuando decidimos que nuestros hijos vayan a un colegio u otro de una forma u otra, estamos diciendo también un modelo educativo concreto. Eso también es muy importante y a veces confundimos. Yo estos últimos años, hablando con padres de otros colegios, me he preocupado mucho, ¿no? Pues por cómo se educa en un colegio o en otro,
comparativamente, por ejemplo, con asuntos muy concretos, ¿no? De, por ejemplo, en materias, ¿no? Cómo se trata en un colegio o en otro, los profesores. Por ejemplo, hay pocos colegios, muy pocos colegios que sometan a sus profesores, digamos, a reciclajes continuos. Muy pocos colegios, no sé si lo sabíais, pero hay muy pocos. Y los que han sido sometidos han sido porque han sido casi obligados en algunos casos. Este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado con ellas. Estamos hablando de niños, ¿eh? Bien, vamos a ver, el tema de la Estamos educación. hablando de, Yo sí que, de sí tazas. que, si queremos entrar a hablar pero breve ya. el tema por favor, educativo, simplemente es porque no muy desviarnos. sencillo que el tema educativo lo que no puede ser es que en 30 años ha habido 7 leyes educativas distintas y vamos por la octava. Mi hija que ha terminado primero de bachiller, ellos en el segundo bachiller no saben, no van a tener la maldecida. Breve, por favor. Bueno, pues no saben lo que van a hacer, sí que parece que van a tener una reválida, no saben cómo lo van a hacer y eso está mal. Eso está mal. Hay una indefinición tremenda. Podríamos hablar mucho. El modelo educativo actualmente no puede haber tantas normas, no puede haber cambiarse tantas leyes y cada partido puede poner las Eso no leyes. puede ser. Eso no puede ser. Otro Es una locura. otro de Una esos locura. pactos de Estado que hace falta ya, rápidamente. Yo un ejemplo, simplemente recordando lo que decías tú, yo en su momento cuando estaba en tercero de GB, mi padre con el carné del PC, comunista de aquellos años, me metió en colegio de curas, me metió en la Salle, La Salle, en sí, este sí. caso en Eibar, y lo hizo por una serie de causas en concreto. Había momentos... Te veía torcido. Eso por otro lado. Era convulso, pero sobre todo una cuestión de valores. Y aun siendo, diríamos, no creyente, hay una serie de valores humanistas que se implementan en este tipo de centros religiosos que casan precisamente con ese carácter humanista de la persona. Hasta ahí puedo leer. Bueno, hay que lanzar también un mensaje positivo, ¿no? a los y las trabajadoras de educación, ¿no? Tanto de un modelo como de otro, que yo creo que son cada vez más profesionales, ¿no? Y más implicados, ¿no? en la educación. Y yo estudié en el público, estudié en un barrio obrero, en Zaramaga, y bueno, pues al lado había un privado. Y sí, la verdad es que había una discriminación en algunos sentidos, ¿no? Pero bueno, entiendo que lo que digo, ¿no? Lo que he dicho al principio, ¿no? Que los que están ahora implicados en la educación pues, son bastante mejores de los que había antes, por lo menos en mi caso, ¿no? No tenemos más tiempo. Quería haber hablado de otro tema, pero bueno, mañana lo propondré en la tertulia de mañana. La propongo. Bueno, el sábado nos espera un día de reflexión. Bueno, el sábado nos queda. Nosotros tenemos un día de reflexión Que bueno. sepa la Además audiencia que tenemos una... tenemos cena, porque algunos de los que estamos en esta mesa hemos perdido una cena, porque creíamos que no se iban a repetir las elecciones. Y los que apostamos por la no repetición, tenemos que pagar la cena a aquellos que apostaron por la sí repetición. Es lo que es. Pero bueno, Pero escucha, pero los que pagamos, pero los otros cocinan, ¿no? Me parece algo así, ¿eh? ¿No? yo creo que a algunos nos va a No tocar tengo las dos ningún cosas. problema. Se nota quién no va a pagar. Ya se nota quién no va a pagar. ¿Eres listo? No tengo ningún problema. Bueno, gracias a los tres, ¿vale? Os bien. espero el miércoles que viene. Bueno, el sábado nos vemos en la cena, pero no es Y Yaupa San Juan. Ya pasa Juan. Está ya a la vuelta de la Sí, esquina. sí, estamos a la vuelta. Gracias, vale. Bueno, por cierto, que la campaña vaya bien. Os deseo un feliz fin de campaña. Decidiría ahí mi... Tu voto. Uy, uy, uy. Entre cubata y cubata, ¿cómo está esto? Uy, uy, En la uy. cena, en la cena. El día La de cena. reflexión. Sí, Ahí va, no digas el eslogan, ¿eh? No. Bueno, vamos a Estaremos dejarlo. juntos, sí. No voy a decir más. Bueno, gracias a los tres. Vale, no crees que viene, vale. Nada, pasa para por ciudad cierra. Somos en menos de un minuto hasta ahora.